Ya no me empiezo a comportar de otra manera. El pulso, boludo. No me enojo, el vino. ¿Me hablas un poquito sobre el surrealismo? No, que te decía que... Dada. Que este movimiento del padre del surrealismo... vos me preguntabas si... Si lo que vos hacías es surrealismo. Claro, yo te decía que estéticamente sí era... Que sí era surrealismo estéticamente, o se podía confundir con el surrealismo estéticamente, porque la persona que lo mira no entiende sobre las... No, o sea, no entiende y no necesita entender sobre las cuestiones que llevan a esa composición que está viendo. Entonces él la asocia libremente y se produce una especie de, digamos, de definición surrealista. Pero el surrealismo encierra en sí una asociación irrazonable de elementos. ¿Razonable? Irrazonable. Irrazonable. De elementos. Yo lo resumo como elementos porque después de Dalí hubo un punto de inflexión. O sea, Dalí fue expulsado del movimiento surrealista porque no estaba cumpliendo con las condiciones, digamos, que había tejido el movimiento, que era supuestamente no utilizar la razón bajo ningún punto de vista. Entonces lo encontraban a Dalí haciendo elefante de patas largas, entonces estaba pensando de alguna manera, elefante, flashear, bueno. Yo en punto ese... ¿Pero en qué flasheaba con el elefante de patas blancas? Patas largas, no patas sé largas, qué flasheaba, pero él encajonaba todo que eran sueños de él, sueños suyos. Entonces desde ese momento yo creo, o sea, desde el momento en que él decía que eran sueños suyos, yo creo que lo avalaba como para estar dentro del surrealismo, porque decían, o sea, como que él pensaba demasiado las cosas que hacía. Hacía un tigre, hacía, no sé, hacía elementos que existían y que eran definidos por sí. Estaban definidos, ¿entendés? Habían abejas, habían cosas que estaban definidas. Y otras que parecían dos cosas, pero vos separabas y había una cosa, o sea, claro, un elefante, una copa y una mujer. Y un cisne, ponele. Claro. Pero habían cosas concretas. Y estaba utilizando la razón para los surrealistas, para mi entender, ¿no? Mi ignorancia, porque no sé si realmente es lo que pensaba, pero yo lo entiendo a Dalí como surrealista desde el punto de vista ese, de que la asociación de elementos era irracional. Eso, ahí donde estaba el quid de la cuestión, que él no dejaba de ser surrealista porque la asociación de los elementos, si bien los elementos estaban pensados, el elefante, ¿no? La asociación entre ellos era irracional, como en los sueños. Entonces me parecía a mí que sí estaba, que era un surrealista en todas sus condiciones. No sé si, como él dijo, que yo soy el surrealismo, dijo él, pero no sé si él era el surrealismo, pero sí que tranquilamente se podía entender como surrealismo. Entonces, cuando vos ves una pintura mía, no sé, ves una cordillera y ves una, no sé... ¿Una nube? Sí, bueno, eso, ¿entendés? Eso es asociación, una cordillera, un cielo, o sea, no, por eso te digo, justamente ese cuadro no es para analizar desde el punto de vista surrealista. Por ahí puede ser el cuadro que está acá, pero no lo va acá. Después le metemos un bloque ahí en JPG donde se ve el cuadro. Y que hay asociación, o sea, hay una cama, hay una escalera, qué sé yo. Vos podés, yo en realidad cuando yo pinto, pienso en cosas, en sensaciones mías y las trato por eso de interpretar no... de alguna manera. Entonces yo interpreto, todo el tiempo pienso en la asociación de las cosas que hago. Por más que estéticamente se vean locas y surrealistas, no son surrealistas, está todo o sea, hay muchas cosas que están pensadas, muchas cosas al azar igual, sí, no lo niego, pero no hay una esencia, o sea, ¿viste cuando dicen de locos y poetas todos tenemos un poco? Yo en la pintura digo, de surrealismo todos tenemos un poco, pero no creo que lo mío sea surrealismo. Sí. ¿Y quién hacía surrealismo? ¿Fuera de Dalí? Sí. Uno. Había surrealismo también de abstracción. Muchos participaron en el movimiento surrealista indirecta o directamente.
No, pero Joan un Miró- artista, un Joan Miró artista. era abstracto y estuvo en el movimiento vinculado al movimiento surrealista. Picasso estuvo vinculado en algún momento al movimiento Pero- surrealista. Y un surrealista concreto, Giorgio de Chirico. Pero hay otra Pero esa gente hay otra no época. piensa o no. Hay un antes, o sea, Giorgio de Chirico hacía surrealismo cuando todavía no se describía, calculo yo, como cuando no estaban concretamente definidas el surrealismo, no sé, no tendría que repasar los libros de historia, porque la verdad que puedo estar siendo un poco ignorante sobre la historia del arte, ignoro muchísimo. Pero esos chabones no, a la hora de hacer una obra no asocian, no piensan todas esas cosas que van plasmando. Se puede llegar a no pensar y No, de pensar... o sea, se puede llegar a ser surrealista a ese, así, a ese punto. Ellos involucraban un elemento que era el azar. Entonces, lo que hacían no necesariamente había salido de sus cabezas, sino que había sido parte del azar. Por ejemplo, había un juego surrealista, digamos, que no sé si vino del dadaísmo allá, que era se llamaba Cadáver Exquisito, que era supuestamente recordaban palabras cualquiera, recordaban palabras de revista y cosas así, y metían en una galera y revolvían la galera, entonces sacaban y armaban oración. Y de ahí, de ese mismo ejercicio, surge el nombre del ejercicio, Cadáver Exquisito. O sea, sacaban una palabra que decía cadáver y otra exquisito y se llamó Cadáver Exquisito. Y entonces armaban oraciones así, cosas así. Y no me extraña que ese mismo método utilizaron de alguna manera para hacer obras plásticas, no sé, o cosas así relacionadas, ¿viste? Y había mucho margen o sea, se jugaba mucho con la abstracción, que el caso de Dalí no fue tan así, digamos. O sea, tuvo obras así, pero no eran, siempre estaba la figuración, ¿no? Entonces sí, todo lo que digo por ahí, si alguien que sabe de arte lo escucha, hay una desfragmentación del tiempo y de espacio de lo que digo, porque no creo que... O sea, yo no sé, hablo de la secuela que me quedaron de que estudiaba arte y de imaginación, pero probablemente sea todo mentira lo que digo. Así es. Bueno, el que te